Sentido saludo, querido audiencia. La clínica periodística hace una bajo la lupa. Hoy comparece un ciudadano ecuatoriano que no necesita presentación. Doctor Carlos Etareñas Velázquez, bienvenido a Bajo la Lupa. Muchas gracias, muy gentil por sus palabras y un gusto estar aquí. ¿Cómo anda? Ahí vamos. En un país muy complicado, pero No sé. Bueno, primero, para mí es todo un honor entrevistarlo. A ver, las agendas a veces no han coincidido, pero... y le digo que es un honor porque yo conocí tanto de usted y su trabajo en la academia como de su señor padre, a quien lo veía constantemente en la Universidad Católica impartiendo conocimientos, siempre con esa actitud bastante cercana con los jóvenes. Alguien le preguntaba y le pedía a veces hasta un consejo familiar y él se lo daba con la firmeza pero con el cariño de siempre, y que todos lo recordamos quienes en su momento de grandes, bendito Dios, queremos ser como su padre. Le agradezco mucho sus palabras, le agradezco por recordar a mi padre. Para mí es, digamos, lo que yo quiero siempre seguir, es el ejemplo a seguir, y trato en lo posible de seguir su ejemplo. Lo recuerda siempre, lo sin recuerdo duda. permanentemente. ¿Cuánto deseamos que en Ecuador existan hombres de la talla del doctor Carlos Etareñas Merino? Muy amable. Y usted le sigue ahí el ejemplo, así que Trato. no desmaye para que quien le hable y que quienes estamos en estas condiciones, más allá de la edad, inclusive a nivel cognitivo y de madurez, podamos llegar a esa altura, ¿no? De mirar a la gente a los ojos, con firmeza y con altura, señalar lo que hay que señalar, pero también resaltar lo que es positivo, don Carlos. Así es, eso es sumamente importante. Yo creo que todos debemos de contribuir y de ayudar en este momento al país, que pasa en una situación complicada, y es necesario que todos arrimemos el hombro porque el Ecuador salga adelante. Como que es medio complicado, doctor Carlos, colaborar de lleno, le digo porque parecería que la polarización está muy alta, que en su momento como que se tranquilizó y nuevamente como que se está encendiendo. Uno quiere dar una idea, le miran dónde están los pilares más débiles, ya no vale tu idea, no piensas igual, etc. ¿Cómo contribuir en un país donde uno tiene buena intención, pero los demás como que están siempre a la defensiva? Me da la impresión que se ha perdido el norte en muchos casos, y que los intereses personales están sobre los intereses generales. Porque el valor de la honestidad, el valor de la rectitud, el valor del trabajo, son los mismos valores, no cambian con el tiempo. Pero quizás la óptica que se está dando es otra. Es necesario que el Ecuador haga respetar esos valores y que nos unamos por un país, por nuestro país. Ecuador ha sido un país de honestidad. Yo recuerdo, por ejemplo, presidentes como Clemente Yerobi Indaburo, de gran valor, Galo Plaza Lazo, Andrés F. Córdoba, Carlos Julio Arosemena, gente valiosa. Lamentablemente hoy la politización ha llevado a que estos valores no sean tomados en cuenta, a que no se piense en el país y que se trate todo de descalificar. Es decir, que si algo está bueno pero no va con mis intereses, no vale, lo quiero descalificar. Y olvidándose que el país es uno solo y que es necesario al país sacarlo adelante. Parece que los 10 años anteriores fueron terribles y es necesario pues cambiar esa visión del Ecuador. ¿Piensa que todavía hay repercusiones de ese momento histórico que vivimos para Carlos Etareñas? Yo pienso que ha existido una desinstitucionalización del Ecuador y que esa desinstitucionalización nos ha hecho mucho daño en todo aspecto, en la función ejecutiva, en la función legislativa, en la función judicial, en las universidades, en todo. Es decir, todo se cambió. Y eso ha sido un daño terrible. Entonces la aspiración es que todo vuelva en un sentido correcto. El hombre ecuatoriano es un hombre correcto, es un hombre honesto, es un hombre honorable, es un hombre trabajador. Pero lamentablemente esa politización, ese deseo solo de salir en las cámaras y de llamar la atención, y la idea de hacerse millonario, es una barbaridad. Yo me acuerdo ese refrán que dice:
sacristán que tiene cera y no tiene cerería, ¿de dónde pecata mea sino de la sacristía? Entonces aquí habría que aplicárselo a mucha gente que de la noche a la mañana en puestos públicos se ha hecho millonario. Y todos lo sabían, pues, ¿no? Claro, y es público, pero la justicia ha dejado pasar. Entonces eso no puede ser, el mal ejemplo no puede quedarse. La parte ética, la moral, debe de volver al Ecuador. Eso es fundamental. ¿Cómo entender, doctor Carlos Estares, y lo quiero aprovechar en este tiempo para tratarle algunos temas y usted generosamente me los pueda contestar? ¿Cómo entender que en el Ecuador hay gente hospitalaria, gente amable, gente honesta, con familia honorable, que quiere empujar hacia adelante un proyecto, pero no tan distante, al mismo tiempo no tan cerca? En otras regiones hay conflictos, ejemplo, Estados Unidos, Irán. Aquello, sin duda alguna, envió un mensaje a todo el mundo, ¿no? A decir de que parecería ser que con la fuerza yo resuelvo un conflicto. ¿Cómo no mirar esa línea y mirar la otra? Bueno, es que parece que la visión se ha ido en general. El presidente Trump no es pues un experto en relaciones internacionales, lo cual lo digo en el mejor de los sentidos, porque el ejemplo es que ha cambiado varias veces, digamos, a los secretarios de Estado, al secretario de Defensa. Estados Unidos siempre ha tenido una política de Estado referente a los problemas internacionales. Con el caso de Irán, yo creo que se ve la idea del Medio Oriente desde el punto de vista occidental, lo cual es un error, porque el Medio Oriente no se lo puede ver como que todos son iguales. Eso significaría como que nos vean a nosotros, que los católicos, los protestantes, los anglicanos de Jehová, los de la secta de Para de Sufrir, todo, somos lo mismo. Allá incluso los musulmanes están divididos a raíz de la batalla del camello, en los cuales los parientes de Mahoma y los seguidores de Mahoma se pelearon. Entonces de ahí salen todas esas divisiones, sunitas, etcétera, etcétera. Y los estados están divididos en ese sentido. No es lo mismo Irán que Irak, que Afganistán. Claro. Entonces hay que verlo con mayor control, con mayor detenimiento. Yo creo que es un error general, porque cuando uno estudia la historia universal, comienza Grecia, Roma, etcétera, olvidando al Medio Oriente, que es importante. Ahora, ahí hay una serie de grupos terroristas que justamente el pretexto que tienen son las injusticias. Entonces yo creo que habría que arreglar el problema Israel-Palestino, porque eso es un problema latente en la región. Arreglando ese problema podrían bajar las tensiones. Oí que el presidente Trump está proponiendo un arreglo. Parece que se ha dado cuenta de esta situación. Que no ha funcionado. Sí, y que ese es el producto de una serie de grupos terroristas. Ojalá se logre. Eso se logre. Venezuela es ¿qué un hacer? estado fallido. Es un estado fallido donde hay un señor que es poco inteligente, que es un tirano, donde tiene todos los poderes. Ya quiere arreglar relaciones con Colombia, dice. Pero a excepción, quiere arreglar, pero insulta al presidente Duque. Le dice que es un idiota, le dice que se parece a Porky. Es decir, ¿cómo es posible que un estadista se refiera así del presidente de otra nación? O sea, de relaciones internacionales muy poco conoce. No, definitivamente. Lo que pasa es que es la fuerza, está unido con los militares, y el pueblo venezolano cada día está peor, la crisis cada día es peor, es un pueblo empobrecido, mucho más rico que el Ecuador, y el problema se ha dado a que ya no solo queda circunscrito a Venezuela, sino que como es tan grande, ya traspasa fronteras. Y hay venezolanos en el Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Entonces el problema ya no los exportó el señor Maduro, y ha traído otras ramificaciones. En todos estos lugares donde hubo levantamientos, en el Ecuador, en Chile, en todas estas partes, se acusan de que hay venezolanos que a su vez han estado metidos. Es verdad. Entonces, pero hay que tomar medidas. Y ya todas las que se han tomado han sido insuficientes. Se reconoció al señor Guaidó en algo que se llama reconocimiento de gobierno, pero no, el señor Guaidó no puede ejercer mayormente
ninguna presión. Grupo de Lima fue un intento que alivianó, pero no fue suficiente, doctor Estrella. No fue suficiente. Lo que es más, la oposición está dividida y es lo peor que puede ocurrir. Ahí sí hay una mujer muy valerosa, que es la señora Machado. Ella sí ha dicho claramente, hay que enfrentar. Cuando la oposición se divide es peor todavía. El diálogo ya está agotado, se le ve el diálogo agotado. Pero es que es una broma el que todavía digan van a dialogar con Maduro. Con Maduro no se puede dialogar por dos cosas. Una, porque él representa la fuerza. Y la otra, porque él no sabe dialogar. Entonces es imposible. Quizás deberían haber otros métodos de presión. ¿OEA? En el derecho internacional hay medios coactivos. Y yo creo, aunque nunca me hubiera gustado proponer, que en este momento lo único que puede haber es un medio coactivo por el hecho de que cada día se deteriora más Venezuela. Entonces uno no puede estar ciego, sordo, mudo, esperando ver lo que ocurre en ese país, sino que hay que actuar en una nación que tiene el mismo idioma que nosotros, una historia común, los mismos colores de la bandera, y todo el mundo viendo qué sucede. Difícil que a Maduro lo destituya, porque el pueblo, si sale a las calles, es reprimido. Es complicado. Visión de la OEA, doctor Estarellas, ¿cómo ves? Yo tengo aspiración en la OEA. Yo soy ex becario de la Organización de Estados Americanos. Y tengo el mejor concepto no solo de la OEA, sino de las Naciones Unidas. Pero obviamente deben ser reformadas, porque las Naciones Unidas fue hecha después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente a 5 estados les dio el poder del veto. Y esos estados ya no son todos los más fuertes y están haciendo mucho daño con el veto. En la OEA también hay muchas cortapisas, a pesar de que se logró instalar una carta que se llama la Carta Democrática de la OEA, pero ni siquiera la han podido poner en práctica, en funcionamiento. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, las organizaciones internacionales van a lo que los estados, que son sus miembros, logran que vayan. Entonces sí es necesario reformar la Organización de Naciones Unidas, reformas en la OEA, aunque creo que el secretario actual, Almagro, está haciendo un buen papel, pero falta más. Probablemente en los estados también esa experiencia de poder lograr una efectividad con mayor grado de la OEA en los estados miembros. Sí, falta. La expresión sería mecanismos de acción. Si una organización internacional tipo Naciones Unidas, tipo OEA, no tiene los suficientes mecanismos de acción, poco puede hacer. Puede ser muy importante, puede ser muy trascendente, pero hasta ahí. Y el mundo actual es muy rápido, los problemas son rápidos y nos afectan a todos y necesitan ese mecanismo de acción. Hacemos una pausa, recordándonos a ustedes, querida audiencia, además. Retornando a la entrevista. Doctor Estarellas, ¿cómo ve el ámbito de la educación superior? ¿Qué ha pasado? También agitada después de un momento histórico. Definitivamente en crisis, porque la educación superior refleja lo que refleja la sociedad. Entonces, si la sociedad está en crisis, la universidad está en crisis. Y ha sido muy difícil los organismos. ¿Cuál era el modelo que ponía el gobierno anterior? El que controlaba la educación superior, un modelo concentrado, de control absoluto, queriendo hasta controlar los reglamentos, quitándole la autonomía a las universidades. Las universidades no se les puede quitar la autonomía, porque nacen autónomas. Justamente nacen en la Edad Media autónomas, tal es así que en la Edad Media se daban asilo en las universidades. Entonces le quitan la autonomía, ponen una serie de cortapisas, salen muchos profesores de mucho valor para poner profesores que tengan maestrías, que no todos tienen la misma capacidad. Hay muchos preparados, otros no. Y más que nada, un valor que es fundamental en el profesor universitario, que es el valor ético. Es decir, enseñar... Además de la vocación. Además de la vocación, que es un don, digamos, tener esa vocación. Es un líder el profesor,
y debe de transmitir esa ética, esa moral. Entonces, hay muchas cosas. Las universidades privadas se han podido, digamos, continuar, las universidades públicas entraron en crisis. Una intervenida Mire, nuevamente. por ejemplo, en la Universidad Católica los decanos eran electos y era parte de que la Universidad Católica no tiene dueño y se elegían a los decanos. Pero los decanos, de acuerdo a la ley, son designados, quitándole justamente el valor que tenía en ese sentido la universidad. Entonces ha habido una crisis general. Los rectores de las universidades privadas han cumplido una gran labor tratando de mantener esa autonomía, y yo aspiro que se siga reformando la ley de educación superior, porque en este gobierno solo se la ha reformado en pequeñas cosas. Todavía falta mucho por hacer. Ahora mismo quieren bajar las carreras a 8 ciclos. Entonces no es muy coherente con profesiones donde se debe de estudiar un poco mucho más a profundidad. Mucho más. En Estados Unidos, claro que las bajan, pero acuérdese que hay un bachelor. Uno entra antes de ir directamente a la carrera, ve materias de tipo general. Entonces son reformas incompletas o copias mal hechas. Con este gobierno, doctor Estarellas, se nombró a alguien de carrera, técnico, el canciller Valencia, y ha estado trabajando de manera significativa e importante en el ámbito de política exterior. Usted tiene aproximadamente 30 años de ejercicio, asimismo en la docencia, de igual alimentándose y estudiando las materias internacionales y los conflictos que se pueden dar entre naciones. ¿Cómo ve y cómo podría calificar el giro que tuvo Ecuador en el 2017 en adelante? Me parece positivo, me parece que el embajador Valencia ha hecho un muy buen papel. Todavía falta mucho por hacer. Recibió una Cancillería totalmente destrozada. La Cancillería siempre fue un ministerio de mucho prestigio, pero la recibió en crisis. Sin escuela diplomática. Sin escuela diplomática. Mire, solo el hecho de que haya sacado a Assange de la embajada de Inglaterra con el abuso que hacía ya es algo positivo. Reintegró embajadores, como el caso de Jaime Merchán, que es muy valioso, y lo nombró embajador en Inglaterra. Volvió a reinstalar la Academia Diplomática. De hecho, el fin de semana, porque hay una serie de estudiantes guayaquileños que aspiran a entrar, estuvieron dando examen aquí en la ciudad de Guayaquil, en el cuerpo consular que prestó las instalaciones. Yo tuve la oportunidad de estar allí. Entonces, este sábado se vuelve a tomar otra prueba, le han dado otra visión. El voto del Ecuador en el exterior volvió a ser coherente. Pues. Nosotros estábamos votando a favor del señor Maduro. Entonces ahora el gobierno ecuatoriano ya vota coherentemente. Y más que nada, la política exterior debe estar definida a los más altos intereses del país. Esa es la base de la política exterior. Y a veces no estuvimos así. A veces estuvimos dirigidos bajo los intereses de una agrupación política que se llamaba socialismo del siglo XXI. Entonces se ha retomado. Yo pienso que el canciller Valencia hasta este momento está haciendo un papel valioso. Aquí en Guayaquil la coordinadora es una persona de carrera muy distinguida. Creo que en general ha hecho bastante, aunque, como le digo, hay todavía mucho por volver a reconstruir, ¿no? Especialmente en materia de derechos humanos. Especialmente en materia de derechos humanos. En muchos casos la Cancillería tiene una cooperación y siempre prestó una cooperación muy importante en la designación de los embajadores, no solo los embajadores de carrera, sino los embajadores políticos. Eso es algo que hay que hacerlo con mucho detenimiento, porque no se es un buen embajador porque se compra una casa o se alquila una casa que es muy bonita, porque tiene un carro del año. Claro. Es un buen embajador porque logra transmitir lo que el Ecuador quiere. El embajador y el cónsul es un conductor del Estado. Entonces eso es fundamental. Doctor Estarellas, sé que le tomó por sorpresa la designación que a usted, 3 personas más, incluyendo una dama, aceptaron en el exterior en la Corte Permanente de Arbitraje que ustedes sean miembros. Sí, le pediría con gentileza que sea un poco más abierto en comentarnos los pormenores de esa designación desde que usted se enteró en adelante. Con el mayor gusto. Yo he estado en la Corte de Arbitraje,
visitándola y he estado en la Corte Penal, pero no me imaginé de esta designación. Yo no soy político, no tengo relación con el presidente de la República, no lo conozco. No conozco al canciller, tengo la mejor de los conceptos, pero yo no soy amigo de él. Y yo no tengo relación con este gobierno. Yo soy abogado, ejerzo mi profesión, soy director de protocolo del cuerpo consular. Y cuando ha tenido que decir algo lo ha dicho. Y lo he dicho frontalmente, como siempre lo he hecho. Me consta. Yo he estado en la Cancillería 2 veces como subsecretario, y el año pasado, bajo una situación muy difícil de enfermedad de mi madre, en el mes de noviembre recibí una comunicación indicándome que envíe mi currículum a la Cancillería, que me lo pedían. En ese momento mi principal, atención era la enfermedad de mi mamá. Sin duda alguna, para cualquiera. Sin embargo, hice llegar el currículum y... ¿Le mencionaron algo más, no? Solo me pedían el currículum, nada más. ¿Bueno? Y la semana pasada me llegó la designación por parte de la Corte Permanente de Arbitraje. Me pude enterar más de que el Ecuador, a través del canciller, había propuesto mi nombre y de 3 personas encabezando la lista. No sabía pues que tampoco iban esas 3 personas. Y o así más o menos como los premios Nobel, uno no sabe y después se entera que no han postulado. No, créame, lo que le cuento es verdad, no conocía. Yo, interpreto que quizás es un reconocimiento, como usted generosamente lo dijo, a más de 30 años en la Cátedra de Derecho Internacional, y que he escrito muchos temas y muchos libros de Derecho Internacional. Quizás yo soy uno de los muy pocos que escriben sobre estos temas en el Ecuador. Entonces yo asumí, dije, por conocimiento, por valentía escribe eso. Porque me gusta. Entonces he estado en eso y yo asumí que era por esto. Debo reconocer, un alto honor, y espero el momento que sea llamado, porque se sortean a los árbitros, y el momento que yo salga sorteado y vaya a hacer quedar lo mejor al Ecuador, actuar con el conocimiento que tengo y con la honestidad de procedimientos que lo he hecho siempre. 6 años, doctor Estrella, ¿verdad? 6 años, así dice el nombramiento. Hay que ver. Como ser humano, ¿cree que fue un reconocimiento a su trayectoria? Yo creo que fue una generosidad del canciller, que no lo conozco, pero creo que fue una generosidad de él al proponer mi nombre, y que es un reconocimiento, una labor que yo hago permanentemente. Le vuelvo a repetir que yo no soy político, no tengo relación con este gobierno. Muchas personas me han dicho, pero ¿por qué va en la lista la fiscal? Y digo, bueno, eso pregúntenle al canciller o al gobierno. Yo no conozco a la doctora Salazar, espero conocerla, le saludarla, no tengo el gusto de conocerla. Y lo que sí creo es que es positivo para la política exterior, porque un Estado puede proponer un nombre o proponer unos nombres, pero aceptarlo otra cosa es muy difícil. Mire, le cuento 2 casos históricos, porque sé que a usted le gusta la historia. En los años 70, el gobierno militar propuso el nombre del doctor Andrés F. Córdoba, expresidente del Ecuador, un distinguido abogado de esa época, escritor de libros, para ser miembro de la Corte Internacional de Justicia. Y no fue elegido, siendo un personaje como el doctor Córdoba. En los años 80, en los años 82, 83, el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado propuso el nombre del doctor Carlos Julio Rosemena Monroy, expresidente del Ecuador, un gran jurista, para candidato a secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Y no se logró el nombre. En esa época se nombró a Pérez de Cuéllar, que era del Perú. Entonces, no es solo proponer, es proponer, hacer las gestiones y lograr. Y en este caso yo pienso que el Ecuador ha hecho una gestión importante para conseguir que 4 ecuatorianos estén en la lista de árbitros de la Comisión Permanente de Arbitraje de La Haya. Porque el otro problema que tenemos es que hay una serie de organismos internacionales que a mí me ha tocado visitar y no hay ecuatorianos. Que el Ecuador no ha propuesto. Entonces usted ve peruanos, ve mexicanos, menos ecuatorianos. Y quien sale perdiendo es el país, porque si uno tiene pues alguna relación, alguna cosa, hay presencia. No hay un contacto.
no hay un contacto. Entonces, sí es positivo que la Cancillería haya logrado esto. Ahora, de paso, es que los organismos internacionales no es que le eligen a uno por elegir, pues no hay un proceso todavía detenido, riguroso y demás, pues, ¿no? Claro, evidentemente en el exterior revisan, yo por eso era el currículum, digamos, revisan. Y hoy es difícil mentir, porque por los medios de comunicación y la globalización uno puede decir, yo fui tal cosa, pero es fácil entrar al internet, revisar la hoja de vida, averiguar. Antes era muy complicado, pero hoy a través de los medios es muy fácil. No, pues de paso eso habla de la contactar. persona, pues no, ¿qué va a poner a mentir usted? Pues no, hasta usted mismo. Así es, así Oiga, doctor Historias, ¿qué le dicen sus alumnos? Bueno, están felices porque yo con ellos hago, digamos, trato de que se pongan, que se interesen por el derecho internacional. Siempre hago un simulacro de las Naciones Unidas, hacemos viajes al exterior, a las Naciones Unidas, hemos ido a la Corte Penal Internacional, es decir, de una u otra forma trato de que les guste el derecho internacional. Así que están, digamos, felices de que su profesor esté designado en La Haya. Seguirá teniendo presencia en Twitter, doctor Carlos Entarejo. Sí, yo creo que es una forma de opinar y que todo el mundo lo entere. Es algo muy rápido, ¿no? Gracias, doctor Carlos Muy Estrellas gentil por la Velázquez, por invitación. comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa, por ser bastante amplio en sus expresiones, pero sobre todo por incentivar con su ejemplo y con su práctica a quienes buscamos destacarnos, no necesariamente por contar con algún recurso, sino con nuestro nombre, con nuestra trayectoria, con mirar a la gente a los ojos y con honestidad decirle, ¿sabe que usted está cometiendo un error o usted está haciendo las cosas bien? Así que dele adelante. Bendiciones y muy grato. Su representación sea de lo mejor en donde va a estar, doctor. Muy amable. Yo hago una pausa para con ustedes, saben, sumo bien. Dios bendiga América. Hasta la vuelta.